internacionales. Echamos de menos, por ejemplo, que el señor Arias, alguien que recordamos ahora, que siempre está intentando acusar a Venezuela, el expresidente costarricense, digan algo, por favor, sobre lo que está sucediendo en México, que no es solamente esto que acaba de suceder. En México hay una sistemática cuestionamiento de los derechos humanos por parte y una de sistemática violación de los derechos violación. humanos. Entonces, bueno, Así como en Colombia también. Así como en otros países, pero para no dispersar, digamos, esto y convertirlo en un tema general, bueno, es bueno que se contraste en este momento la situación con la de México, porque bueno, lo que acaba de suceder exigiría un pronunciamiento de los mismos actores que se esmeran tanto en seguir esta política fracasada de la potencia imperial por aislar a Venezuela. Lo que sí me parece muy importante, Gilberto, queridos amigos de Enigmas del Poder, es poner en contexto lo sucedido la semana pasada durante la 46 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Porque creo que han quedado en el tapete algunos temas y algunas imágenes que se han tratado de explicar, pero creo que no en su justa medida. Por ejemplo, estamos hablando de no solamente la votación que se dio la semana pasada, sino de la imagen que además recorrió todo el mundo, esa fotografía donde aparece nuestra canciller, la doctora Delcy Rodríguez, y el canciller John Kerry, que merecería una explicación, porque una cosa, como dicen por allí, una imagen vale más que 1000 palabras. Y esta imagen, tengo entendido, corrígeme si no es cierto, precede a la votación que luego se realizó en la Asamblea General para protestar o vetar la actuación del secretario general Almagro. Así es que lo que yo puedo entender, Gilberto, es que los Estados Unidos o el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, ante una posible nueva derrota durante las votaciones, porque ellos sabían perfectamente bien cuál iba a ser el resultado de esas votaciones, entendemos que ambas cancillerías y otras muchas más estuvieron trabajando tras bambalinas para lograr, por un lado, la votación que se dio y por otro, para evitarla. Así es que entendemos que el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y el señor John Kerry sabían perfectamente bien cuál iba a ser el resultado de la votación, así es que se alinearon para públicamente no quedar ni en entredicho ni mal. Sí, exactamente, es que esto tiene sus antecedentes. La diplomacia estadounidense siempre hace lo mismo, y en el Senado de la OEA particularmente. Mucha gente no recuerda, y creo que es oportunidad de hacerlo, cuando se eligió secretario general a Ricardo Lagos. El candidato de los Estados Unidos era un presidente salvadoreño, cuyo nombre ahora no recordamos, que por cierto luego estuvo muy cuestionado y creo que detenido por corrupción administrativa o acusado de tal en El Salvador, que era el candidato que tenían los Estados Unidos y otros aliados que tenían en América Latina. Cuando la inminencia de la derrota de este candidato ya era clarísima, sí, era inminente. Entonces, bueno, ellos, en una típica maniobra de la diplomacia de los Estados Unidos, decidieron que ellos estaban apoyando a Lagos. Entonces se convirtieron en los campeones de la candidatura a Lagos, y entonces pasaron así como que ellos estaban patrocinando a Lagos desde el principio. En este caso, Gilberto, pareciera que quienes propusieron el veto y la protesta contra Almagro fue la diplomacia estadounidense. Sí, claro, porque es que los Estados Unidos, como es un país muy poderoso, sin ninguna duda, siempre se las arregla para no aparecer perdedor, no les conviene, no pueden aparecer, como en el caso de la elección de Lagos, perdiendo ante Venezuela y los aliados de Venezuela la elección de un secretario general. Entonces, bueno, aparecieron haciendo consenso
y con enorme, poderoso apoyo de los medios, porque los medios aquí juegan un papel importante, porque entonces presentan una versión de los acontecimientos, una narrativa, como suele decirse, que borra en la opinión pública que hasta ese momento estaban apoyando a otros candidatos. Ahora pasó una cosa muy parecida, salvando las distancias, ¿no? Es muy probable que hasta el final hayan estado estimulando a Luis Almagro, es muy probable, no, es así, y que después, cuando era inminente la derrota de esta posición, pues entonces optaron por la fotografía, porque Bueno, a pesar de que solicitaron. ellos votaron además en contra de la propuesta. Claro, porque era Sí, de manera formal lo hicieron. Sí, sí. Como algunos otros países que pensábamos que podían estar a favor de la propuesta, no estuvieron. Bueno, un poco extraña la posición del Uruguay, por ejemplo, ¿no? El Uruguay votó alineado con Estados Unidos y Canadá, etcétera. Pero lo que decía José Jesús, la imagen puede mucho más que todos estos detalles que tiene que buscar la gente después en la información, No, la letra pequeña, y ¿no? después esas palabras de Kerry, según las cuales ellos no iban a apoyar tampoco la aplicación de la Carta Democrática en Venezuela. Claro, porque no podían insistir en eso, porque entonces iban a quedar como Sí, perdedores, pero ¿no? tenemos ante nosotros esta misma semana la posibilidad de que se realice, y en efecto va a realizarse, esta asamblea en el seno, creo que del Consejo Permanente, donde se volverá a discutir nuevamente el tema de Venezuela y la aplicación de la Carta Democrática. Sí, bueno, hay que decir Claro, dos tendremos cosas. que ver qué va a pasar Claro. el día de hoy. Bueno, en principio hay que recordar también que quien solicitó la entrevista con la canciller, con la doctora Delcy Rodríguez, fue el secretario de Estado Kerry, no fue al revés, eso por una parte. Por la otra, la insistencia en la aplicación de la carta a estas alturas parece una necedad, sinceramente, porque sí, porque bueno, pero ¿qué él es necio? La pregunta es hasta dónde llega la necedad y hasta dónde llega la intriga y hasta dónde llegan las jugadas sí, y bueno, las cartas bajo la manga sí, estas que cuestiones tiene el gobierno de diplomáticas. los Estados Unidos. Sí, estas cuestiones diplomáticas suelen ser así bastante sutiles, donde abundan todas estas emboscadas de pasillo, documentos que conoce solamente una parte de lo que van a votar, propuestas y negociaciones tras bastidores, todas estas cosas siempre. Ahora, la canciller ha pedido públicamente que el secretario general Almagro renuncie. Sí, ayer lo hizo solicitó públicamente a través de su cuenta Twitter. Sí, eso está planteado, no solamente lo dijo la canciller venezolana, también el representante de Nicaragua en la misma vía también lo solicitó. Y es ya está puesto en cuestión. Yo tengo la impresión, Gilberto, es una especulación, pero una especulación fundada en algunas bases bastante ciertas. Y es que tengo la impresión de que al señor Almagro se le va a tender una especie de celada, en el mejor sentido, porque el que tiende celada siempre es él, pero tengo la impresión de que un conjunto de países, sobre todo los del ALBA, van el día de hoy a solicitar masivamente o en conjunto la renuncia de Almagro, de una manera muy directa, y esto lo deja entrever el mensaje de ayer en su cuenta de Twitter de la canciller, que hoy van con todo. Sí. Bueno, todo esto hace contexto para lo que está sucediendo en Venezuela y cómo ciertos factores de la política interna se mueven en una dirección congruente con la de Almagro. Por ejemplo, Luis Florido. Y coordinada. Sí, insistió en que el presidente Maduro rompió el hilo constitucional. Se atreve a formular esta idea
y entonces que se niega a soluciones democráticas ante la crisis. Bueno, no Pero por entendemos, otra es decir, quienes parte, dejaron embarcado, dejó embarcado el gobierno de Venezuela en República Dominicana fue la oposición. Quien ayer dijo que nos iban a sentar a hablar fue el señor Henry Ramos Alup, quien ha reiterado que la única forma de diálogo, o la única forma de diálogo es el revocatorio, es el señor Capriles Radonsky. Entonces, sí, hay un sabotaje a la diplomacia bolivariana de paz en la OEA, pero es muy difícil, yo diría que imposible, responsabilizar al gobierno venezolano de las dificultades para el diálogo que está patrocinando ahora también la OEA, pero originalmente UNASUR y el trío de presidentes que han actuado de muy buena voluntad, Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández y Martín Torrijos. Y que han recibido, por cierto, fuertes críticas. En España, al menos Zapatero está siendo bastante y fuertemente criticado, ¿no? sí, y entonces esto pone de manifiesto la íntima relación que hay ahora entre la política española y la política interna, ¿no? Y la política venezolana. España también está a las puertas de una elección importante y hay una disputa pública a raíz incluso de los resultados de las encuestas. Ayer estaba leyendo que muchos consideran que hay una suerte de empate técnico desde el punto de vista de las encuestas entre el PP, que había mantenido el primer lugar entre los partidos que van a disputar las elecciones, y esta nueva formación Unidos Podemos, resultado, como es bien sabido, de la alianza de Podemos, el partido emergente de Pablo Iglesias, con el antiguo Izquierda Unida, ¿no? Ese sería, Gilberto, un resultado muy adverso y terrible, no solamente para el Partido Popular, sino también, para todo el o sobre todo, político, para el Partido Socialista Obrero Español, sí. Y como tú dices, para el establishment. Para el establishment, sí, porque eso es prácticamente una ruptura del viejo orden político. De l'ancien régime. Sí, que está basado en el bipartidismo. Y parece que lo mismo PSOE, está sucediendo en Italia. Bueno, en Italia sucedió hace mucho tiempo, un estallido. Claro, lo acabamos de ver con creo que hablamos de ese partido la semana pasada o la antepasada, del movimiento 5 Estrellas, de aquel comediante, vamos a decirlo en español, Pepe Grillo. Beppo Grillo, sí. Y acaba de ganar la alcaldía de Roma, esta joven abogado del partido o del movimiento 5 Estrellas, también con ideas muy asociadas con el chavismo, y ahí está el miedo, Gilberto. El miedo, lo hablábamos de las élites, de las cúpulas, del poder, de la política, de la economía, del otro lado del charco en Europa, el terror profundo. Sí, no, es que la situación política, particularmente política, no hablemos de la situación social, del empleo, etcétera, pero lo que se llama la crisis de representatividad política en España es pavorosa porque hay demasiados factores que en este momento están jugando para reventar el sistema. Uno de ellos es, por cierto, la amenaza de salida a raíz de una elección que próximamente también se va a celebrar de Gran Bretaña de la Unión Europea. Esto tiene aterrorizado a la élite política, empresarial española, por muchísimas razones. La salida del Reino Unido de la Unión Europea significaría una suerte de catástrofe para la misma economía española, disminuiría el comercio entre los dos países, incluso el mismo turismo se vería afectado, que es masivo de los ingleses a España. Hay multitud de razones por las cuales los españoles, sobre todo la élite política y económica, ve con muchísima preocupación. Y esta realidad también contribuye a dinamitar este sistema político español que ya se encuentra en una crisis muy aguda. Esta desaparición del viejo sistema bipartidista y su sustitución por un sistema que en principio se quería tetrapartidos, pero que ahora, con la debilidad progresiva del nuevo Partido Ciudadano,
más bien se está avanzando hacia la conformación de un sistema de 3 grandes agrupaciones, lo cual deja entonces en una incógnita muy grande el futuro político formal, vamos a decir así, del sistema político español, porque ¿cuál es el escenario más probable a raíz de lo que están diciendo las encuestas? ¿Quién va a ser el próximo presidente del gobierno español? Sí, lo que estamos viendo en España es muy interesante, Gilberto, porque fíjate, es exactamente en sus proporciones y en sus dimensiones lo que sucedió precisamente en Venezuela y en América Latina, sobre todo en Venezuela y en otros países como Ecuador, Bolivia, por supuesto en Cuba en su momento, en Nicaragua está sucediendo, y es la ruptura y la explosión, la implosión de un paradigma y el advenimiento de un nuevo paradigma, porque el sistema parece que ya no aguantaba más. Y esta anomalía en el sistema, al menos en el español, que llamamos Podemos y Pablo Iglesias, ha hecho, como dije, implosión en el establishment político y del poder en España. Es decir, hay una severa crisis política, pero una severa crisis del poder. Sí, claro. en España en este momento, y es lo que está por dilucidarse probablemente el domingo que viene y en las próximas semanas, donde veremos cuáles serán las coaliciones a formarse para un nuevo gobierno que jamás será el mismo. Pero fijémonos en algo bien curioso en este contexto, en el marco de lo que estamos diciendo. El ministro español de Relaciones Exteriores y de Cooperación, José Manuel García Margallo, él entonces se ocupa de Venezuela todos los días. Y entonces ayer, por ejemplo, instó a la Unión Europea a tener una implicación más activa en la situación de supuesta crisis que atraviesa Venezuela. Esto fue en una entrevista que le concedió García Margallo al diario español El País. Entonces, no se puede dilatar mucho más una solución a la crisis venezolana. Él se atreve a enjuiciar cuál es el tiempo de acuerdo con el cual puede durar la crisis o no puede durar la crisis venezolana. Esa es precisamente la expresión del terror sobre lo que puede suceder en España. Y luego una expresión, José Jesús, queridos amigos y amigas de Enigmas del Poder, que hemos escuchado en otras oportunidades también aquí en la OEA. El diálogo dirigido por los dos expresidentes, por los tres expresidentes, o alentado por ello, no debe convertirse, comillas, dice García Margallo, en un mecanismo para ganar tiempo. Bueno, ¿qué significa eso? ¿Quién está interesado en ganar o perder tiempo? Si fuera por eso, entonces ya los responsables, los dirigencias de la oposición venezolana visible hubieran procedido a un diálogo rápido. Pero hay que tratar de entender. Pero ¿quién necesita ganar tiempo? ¿Qué es lo que implícitamente está dicho aquí? No trates de entender lo que no se puede entender. No. Es inentendible realmente en el sentido, pero lo que quieren decir, y aquí la interpretación es clara, es que supuestamente el gobierno venezolano está boqueando y desesperado por ganar tiempo. Claro, pero es el mismo discurso de la oposición venezolana. Ellos están coordinados o alineados, digamos, en el mismo discurso. Sí. Exactamente el mismo. Y estamos viendo realmente ridículos internacionales, no pueden ser calificados de otra manera. El canciller paraguayo, que se llama Eladio Loizaga, dijo que su país no va a participar en la reunión de cancilleres de UNASUR para tratar el diálogo político en Venezuela. Ahora nos preguntamos por qué no lo va a hacer. Vamos a poner punto final a la primera parte de nuestro programa de hoy y volvemos luego de un corte de la estación. Ya regresamos a Desenredar Misterios. Ajá, ¿cómo es eso?